Ahí se ve. Perfecto, se ve perfecto. Ya. Oye, bueno, gracias por la oportunidad, la invitación. A mí siempre se me hace un poquito difícil hablar. Todos ustedes saben que la voz a veces me queda un poco corta, pero cada vez se me va haciendo más entretenido presentar y revisar temas que a veces uno va olvidando, sobre todo la anatomía se le va quedando atrás o se va acostumbrando uno a la anatomía habitual y se le van quedando detalles en el camino. Así que es muy bueno volver a revisarla. Y eso quiero que veamos un poco hoy día para poder entender la patología, que la base siempre está en la anatomía. El tema de hoy, como ustedes ya saben, es revisar luxaciones y lusofracturas de las interfalángicas proximales. Y me han encargado a mí esta sección, que es la anatomía y biomecánica. Para que vayamos un poquito al grano, la idea es ver cómo se estabiliza esta articulación en términos de anatomía y cómo eso va a repercutir en la biomecánica. Y tiene básicamente la estabilidad que le otorga, que está dada por la estabilidad ósea por un lado y por otro lado por las partes blandas. Y cada una tiene un porcentaje muy importante en lograr esta estabilidad y lo vamos a ir desmenuzando de a poquito en la presentación. Esta es la estabilidad inicial que tiene desde el punto de vista óseo. Voy a buscar el enlace. En el sentido de tener una copa y una concavidad recíproca que ya tiene una primera eh, inicio de estabilidad. Y por otro lado, tiene la estabilidad que le da, ay, aquí no lo alcanzo a ver porque está las pantallitas pequeñas, pero en el fondo es la tróclea y cada una de ellas calzando en cada uno de los eh, de las concavidades que le da el plafón de la F2 y la cresta interplafón que también le da estabilidad y evita la traslación, la liberación lateral de la articulación. Y por otro lado, este rim dorsal, que es el que da el límite final a la traslación de la articulación cuando se quiere hacer alguna hiperextensión. Esta foto la conversé con el doctor Muratore para poder robársela, pero está abierta en Instagram por si ustedes quisieran verla. No, solamente para ver la exquisitez que tiene esta articulación, que si yo me la amplío en mi mente, no logro imaginarme otra cosa que no sea una rodilla. Es muy similar desde ese punto de vista. Obviamente que te falta la estabilidad del surco intercondilio. Por otro lado, ver nuestros preparados anatómicos de acá de la Universidad Católica del Maule y que nos muestran cómo los cóndilos son distintos en cada uno de los dedos, que no van a tener más o menor estabilidad, pero sí los dedos índice y medio son más altos por el lado radial, los cóndilos de la F1 y son más altos por el lado ulnar. Y eso va a determinar que lo que todos conocemos o alguna vez hemos visto, cómo los dedos al flectar la mano van siempre indicando aproximadamente al tubérculo del escafoide, y es una manera que tenemos siempre de orientarnos cuando estamos operando y buscamos siempre como punto guía evitar la clinodactilia en ese sentido. Esta anatomía ósea que logramos
permite que esta sea una articulación básicamente en bisagra, con un sentido de movimiento principalmente dado por la flexoextensión, con una mínima movilidad desde el punto de vista rotacional y mínima movilidad angular. Tiene una extensión cero, lo habitual, si uno forzadamente pudiera llegar hasta -10, como espero se alcance a ver en la figura, y tiene una flexión máxima por sí sola de hasta 110 grados. Así es como participa en la fuerza de agarre. Es tan importante que llega a ser un 85% de importancia en la flexión para agarrar. Ese 110 grados de flexión que tiene el plafón de la articulación de la F2 es lo que logra respecto de los 210 grados que tiene esta cabeza femoral y está restringido por el resto de las articulaciones, de las partes blandas de la anatomía. Como ya decíamos, la estabilidad está dada por la parte ósea, pero también por las partes blandas. Estas partes blandas completan la parte ósea a través de un concepto de una caja de estabilidad que se ve en la figura que viene, que es muy interesante ver cómo esta caja, aquí lo único que no estamos viendo de la caja es los cóndilos femorales, pero sí tenemos el plafón de la F2, tenemos, eso sería la parte ósea, pero pueden ustedes ver que las partes blandas están compuestas por 4 elementos, que son la placa volar, con sus check rein, el ligamento colateral principal, el ligamento colateral accesorio y la bandeleta central por el dorso. Este ligamento colateral, que nace va en forma oblicua, nace desde la cresta de la inserción en la F1 hasta el tubérculo lateral de la F2. Aquí se ve muy bien en esta imagen, un poquito borrosa, también es una imagen del doctor Muratore, que se ve cómo nace en la inserción de la F1 y se inserta oblicuamente en la F2, y cómo el ligamento accesorio se inserta en la placa volar. Y aquí lo vemos en movimiento y cómo se tensa en extensión y cómo se flecta y cómo queda laxo el accesorio en la flexión. Este es uno de los elementos probablemente más estabilizadores desde el punto de vista de las partes blandas, que es la placa volar. Gruesa es la inserción de la parte de la F1, membranosis más blanda en la zona intermedia y con los muy duros check rein que resisten todas las fuerzas de hiperextensión. Y por eso se explican muchas de las lesiones, cómo se abulsionan y cómo se van algunos de los fragmentos en las lesiones que vamos a ver más adelante cuando veamos las lesiones fracturarias. Así funciona estas check range, esta placa volar. No funciona solita, está siempre acompañada. Aquí hay este libro, es un libro, un guía muy interesante porque contiene una gran descripción anatómica, una gran calidad de fotos, y que también podemos ver claramente cómo se inserta la placa volar en la base de la F2, cómo viaja hasta la F1 y cómo se interrelaciona además con la inserción, por ejemplo, del flexor
superficial de los dedos, como sigue además acá el flexor profundo en su viaje. La víncula se adhiere además, probablemente no es un gran aporte de la estabilidad, pero sí probablemente el superficial el flexor superficial sí aporta en algo más. Y uno podría decir en qué aporta el aparato extensor, da la impresión que el aparato extensor no juega ningún rol en este cuento. Esta es una imagen también tomada del mismo libro, que muestra el tendón extrínseco central viajando hasta su inserción central, los interóseos, y aquí vemos cómo las bandeletas laterales van a seguir su trayecto hacia distal, pero en la parte central, justo en la parte interfalángica, aparecen estas divisiones que es el ligamento retinacular del Landsmeer, que lo que hace es unirse también a la placa volar, dando una vez más resistencia a la placa volar y una vez más resistencia biomecánica a la lesión fracturaria. O sea, evitando las lesiones fracturarias. Y por último, el tendón flexor, que tiene la impresión que también no es tanto su aporte en la estabilidad, aporta desde el punto de vista de que la polea A3 se inserta también en la placa volar, en la misma placa volar. Esta polea se inserta por un lado en la falange, pero el resto se inserta en la placa volar. Entonces en esa placa volar tenemos que se inserta la polea 3, se insertan los ligamentos de los extensores, eh, se inserta el ligamento colateral accesorio y se insertan los check drain a la base del F2. O sea, es muy difícil luxar un dedo con toda la resistencia que lleva por el lado palmar. Y esa es la explicación de por qué la clasificación y por qué las lesiones que se producen tienen una lógica, que es lo que vamos a ver en las exposiciones que vienen más adelante. Esto es para volver a explicar un poco lo mismo. Vamos viendo cómo un tendón con todas sus capas normales, le sacamos, este está con todo, con sus vainas protectoras, aquí está con el tendón flexor, le sacamos el tendón flexor, vemos que tiene algún grado de movilidad, pero estable, es difícil que se vaya a mover de ahí. Le sacamos la placa volar y vemos que ya se hace más fácil lograr la hiperextensión. Y sacados los ligamentos colaterales, aparece ya la traslación con franca facilidad, a pesar de que el extensor tiene algo de estabilidad, pero es absolutamente insuficiente. Bueno, mi presentación es relativamente corta, pero me interesa que aclare y explique el por qué y cómo se producen las lesiones en las lusofracturas. Así que le doy paso a Felipe y a José Luis para que puedan explicarnos un poquito más eh, y, y ver cómo se correlacionan las lesiones con la anatomía. Muchas gracias a todos. Muy bien, Hernán, muchas gracias. Oye, felicitarte, Hernán, por la presentación. Todos agradecemos cuando uno presenta cosas anatómicas, porque el pensamiento traumatológico es bastante ocular. Por lo tanto, sale bastante más sencillo entender todas estas lesiones cuando uno ve una preparación anatómica. Y, y se fortalece más el concepto para los que todos que les gusta la traumatología o quieren estudiar traumatología o trabajan en este tema, de lo fundamental que es la ciencia básica y la anatomía para poder hacer buena nuestra profesión. Así que agradezco la presentación porque realmente uno agradece cuando hay buenos conceptos básicos para hacer correctamente nuestra profesión. ¿Okay?
Adelante, Felipe, dale Por nomás. suerte, lo último los últimos preparados probablemente no estuvieron a nivel, pero son todos preparados de nuestra casa de estudio de la Universidad Católica, donde se puede trabajar cuando uno tiene pasión. En este minuto está cerrado, pero eso se abre cuando se necesita. La profesora que está a cargo es muy diligente en eso, así que sigue estando abierto a cualquiera que quiera ir a trabajar. Muchas gracias. Ya, Felipe, tu Bien, ¿me turno, adelante. escuchan por ahí? ¿Me escuchan bien? Sin ningún problema, bien. Bueno, primero que nada agradecer a la filial, al presidente, a Octavio, a Daniel también por la organización de este webinar. Y bueno, nosotros quisimos orientar este seminario para los traumatólogos generales, para los becados de traumatología, también para los kinesiólogos, y tal vez mostrarle, si es que hay algún cirujano de mano también conectado, mostrarle un poco lo que estamos haciendo. Entonces vamos a partir de unas lesiones bastante frecuentes, que son los esguinces de la articulación interfalángica proximal. A todos nos va a tocar en algún minuto evaluar estas lesiones, y probablemente a más de un kinesiólogo le han consultado en forma directa sin necesitar una derivación de un traumatólogo. Bueno, lo podemos clasificar como esguinces laterales y esguinces palmares. Los esguinces laterales afectan más frecuentemente al cuarto y quinto dedo, y habitualmente el mecanismo es un trauma desde lateral con un dedo que está extendido. Típicamente el examen físico no va a existir inestabilidad, porque de los elementos que bien describió Hernán, va a estar lesionado solamente uno de los ligamentos colaterales, y va a haber indemnidad de la placa volar y el ligamento colateral del lado opuesto. En ocasiones pudiera haber una fractura avulsiva marginal de la base de F2, y si bien el tratamiento inicialmente puede considerar una férula rígida, nosotros recomendamos fuertemente la movilización precoz, porque tal vez la única complicación que puede tener un esguince lateral del dedo es la rigidez articular. Otro tipo de esguince es el esguince de la placa volar. Aquí el mecanismo es una hiperextensión, y tal vez al examen físico va a existir un grado mayor de impotencia funcional, puede aparecer una equimosis palmar, pero tampoco vamos a encontrar inestabilidad lateral. Podemos ver, eso sí, advertir una pequeña fractura que siempre será menor del 30% de la superficie articular en la zona del reborde palmar. En estos casos, también el tratamiento es la movilización precoz, y se aplica tal vez también lo de que la única complicación tal vez de estas lesiones de esguince de la placa palmar es la rigidez articular. Por lo tanto, tal vez el primer concepto que queremos entregar es el tratamiento en movilización precoz con un vendaje solidario rápidamente, y evitar las inmovilizaciones prolongadas. Si el nivel de energía involucrado va aumentando, probablemente se puede producir una pérdida de contacto de las superficies articulares, lo cual conocemos como una luxación, que la podemos dividir en la luxación dorsal, que es la más frecuente. Recordemos que las luxaciones se describen según la orientación o hacia dónde se desplaza el segmento distal. Entonces, cuando la F2 se va hacia dorsal, es la luxación dorsal de la articulación interfalángica proximal. Aquí vamos a encontrar una avulsión de la placa volar y una rotura parcial de los ligamentos colaterales. Dijimos que el mecanismo es una hiperextensión también, y frecuentemente este tipo de luxaciones son reducidas por algún compañero en la cancha, y en otras ocasiones nos llega al servicio de urgencia y tenemos que hacer una previa radiografía, tenemos que hacer muchas veces una reducción bajo una anestesia troncular. Posterior a la reducción tenemos que volver a evaluar la estabilidad, y si no existe inestabilidad residual, el tratamiento es la movilización precoz también. El tratamiento quirúrgico en estas lesiones es totalmente de excepción. De hecho, a mí solamente una o dos veces en la vida me ha tocado tener que reinsertar una placa palmar, y eso lo hacemos cuando hay una deformidad en cuello de cisne residual. En esos casos hacemos un abordaje volar, y inmediatamente en el abordaje identificamos la falta de inserción de la placa volar, y a través de un ancla, una mini ancla 2.0, la reinsertamos, y ya en el intraoperatorio
con anestesia local, se puede ver que el paciente recupera su movilidad, y en el postoperatorio a las 6 semanas también podemos ver que existe una recuperación de la movilidad sin la deformidad en cuello de cisne. Otra luxación es la luxación lateral de la articulación interfalángica proximal. Aquí existirá una rotura completa del ligamento colateral principal o propio y un desgarro parcial de la placa volar. El mecanismo también es un golpe desde lateral con un dedo que se encuentra en extensión, y al igual que en la luxación anterior tenemos que ir a evaluar la inestabilidad residual después de la reducción. Está descrito en la literatura médica, pero nunca me ha tocado tener que reinsertar quirúrgicamente un ligamento colateral debido a una inestabilidad residual después de la reducción. Sin embargo, como les dije, está descrito. Existe otra lesión que afortunadamente es más infrecuente, que se asocia a traumatismos tal vez de mayor energía, que es la luxación palmar de la articulación interfalángica proximal. En estos casos, puede existir una desinserción de la bandeleta central del aparato extensor, más una rotura parcial o total de los ligamentos colaterales. Entonces, esta lesión, la articulación pivotea alrededor de la cabeza de F1, la cual queda en un ojal entre las bandeletas laterales que quedan interpuestas, muchas veces transformándola en una lesión irreductible e incluso a veces subdiagnosticada. Una sola vez en la vida me ha tocado operar una de estas lesiones y francamente no iba preparado para lo que iba a encontrar, pero nos tocó operarla con el doctor Jara y estaba interpuesta la bandeleta lateral, y una vez liberada se redujo en forma espontánea la articulación y tuvimos que reinsertar a continuación la bandeleta central del aparato extensor. Una cosa que frecuentemente preocupa a los pacientes es que, si ustedes se fijan, el dedo puede aparecer o aparentar que está desviado de su eje, o sea que el paciente dice que el dedo le quedó chueco, lo cual en realidad después de estas lesiones obedece a un aumento de volumen asimétrico, que es el proceso cicatricial del ligamento colateral. Este proceso cicatricial produce un engrosamiento del ligamento que se está reparando, y puede durar 6, 9, hasta 12 meses, y eso debemos informárselo al paciente. Hasta el momento hemos visto lesiones ligamentosas puras o asociadas a una pequeña fractura avulsiva. ¿Qué pasa cuando se asocia la lesión a fragmentos óseos de mayor tamaño? Pueden producirse las luxofracturas de la articulación interfalángica proximal, las cuales en ocasiones pueden llegar a ser subdiagnosticadas, particularmente cuando se solicitan radiografías de mano, o sea, en que el rayo X está centrado en la zona de los metacarpianos y no una radiografía de dedo, que es lo que corresponde, y como les decía, se puede pasar desapercibida una lesión como esta si no solicitamos el estudio radiográfico apropiado. Hay que decir que estas lesiones, cuando uno lee en la literatura médica, invariablemente se cita que son lesiones complejas, que su tratamiento es complejo, que los resultados no siempre son predecibles y que no existe consenso respecto a su tratamiento, particularmente el tratamiento quirúrgico. Bueno, se pueden reconocer tres patrones fundamentalmente de luxofractura de la articulación interfalángica proximal. Esto va a depender de la posición de la articulación al momento del accidente y del vector de fuerza aplicado. El primer patrón es de subluxación dorsal asociado a una fractura del reborde palmar o del volar lip de la base de F2. Esto se puede producir secundario a una hiperextensión, en cuyo caso la fractura del reborde volar será de tipo avulsiva, o por una carga axial con la articulación en una posición de semiflexión, en cuyo caso esta fuerza cizallante puede producir algún grado de impactación de la superficie articular, como vemos en ese esquema.
Otro tipo de luxofractura de la articulación interfalángica proximal es la hacia volar. En estos casos encontraremos asociada una fractura del reborde dorsal, el cual es desplazado por el aparato extensor y su bandeleta central. Estos casos se producen por una hiperflexión, en cuyo caso la fractura del reborde dorsal sería de tipo avulsiva, o por una carga axial con la articulación en una relativa hiperextensión. En este último caso, también encontraremos una impactación mayor de la superficie articular, como demuestra el esquema. Y el tercer patrón de luxofractura de la articulación interfalángica proximal es la fractura de tipo pilón. Aquí vamos a encontrar frecuentemente un compromiso del reborde volar y del reborde dorsal con un grado de impactación aún mayor, y el mecanismo obedece a una carga axial con el dedo extendido. En este caso yo les voy a conversar un poquito más en detalle de la luxofractura dorsal, y la luxofractura hacia volar y la de tipo pilón les conversará el doctor José Luis Cifras a continuación. Bueno, la luxofractura dorsal de la articulación interfalángica proximal, como dijimos anteriormente, es una lesión difícil de tratar, pero podemos reconocer dentro de los principios de tratamiento que tal vez lo más importante que se debe buscar es la reducción concéntrica de la articulación, evitando la subluxación dorsal y tratando de favorecer la movilización precoz de la articulación. Esto se basa en que la movilización precoz con la articulación reducida en forma concéntrica va a llevar a una remodelación de la superficie articular. Por lo tanto, se plantea que la reducción anatómica es secundaria. Lo principal es la reducción concéntrica, el eje de la F2 sobre la F1, evitando la subluxación dorsal. ¿Cómo podemos reconocer esta subluxación dorsal en el estudio radiográfico? Se ve como el signo de la B o V, inicialmente descrito por Light, como ustedes ven en el esquema y en esta radiografía, que se presenta la B como abierta hacia el dorso. Ya en la década del 70, Eaton acuñó el término de la esquina crítica, refiriéndose al reborde palmar, y él definió que el 40% de compromiso en la superficie articular es el límite en que se produce la inestabilidad, ya que, como ven en el esquema, él describió esta clasificación. En la tipo 1 no existe subluxación, es una avulsión de la placa volar sin subluxación. En la tipo 2 es una luxación pura, y en la tipo 3 asociado a una fractura. Y cuando esta fractura se asocia a un fragmento menor del 40%, en el segmento principal de la F2 queda aún inserto el ligamento colateral, aportando estabilidad. En cambio, en la parte más inferior del esquema pueden ver que una fractura con un tamaño mayor del 40% va a tener inserto en el fragmento pequeño el ligamento colateral, y por lo tanto la F2 se va a subluxar o luxar francamente hacia el dorso. Esa es la clasificación de Eaton de las luxofracturas dorsales de la articulación interfalángica proximal. Posteriormente, Hastings y Carroll le dieron mayor importancia al reborde palmar, ya que al aportar en la forma semicircular de la base de F2, también sería un elemento que restringe la subluxación dorsal. Pero posteriormente, estos autores, Kiefhaber y Stern, ellos agregaron el elemento clínico. Ellos definieron que las fracturas estables eran aquellas que presentaban un fragmento menor al 30% de la superficie articular y, desde el punto de vista clínico, no requieren de una flexión de la articulación mayor a 30 grados para mantener la articulación con la reducción concéntrica. Esto se debe a que algunas fracturas o luxofracturas inestables, al ir hacia la extensión completa,
se produce la subluxación dorsal, que se puede identificar en un estudio radiográfico. Las luxofracturas levemente inestables son aquellas que tienen un fragmento de un tamaño de un 30 hasta un 50% de la superficie articular y que tampoco necesitan o no requieren de una flexión mayor a 30 grados para mantenerse reducida. Y las luxofracturas inestables son aquellas que tienen un fragmento que compromete al menos el 50%, o bien, o sea que puede ser un fragmento menor, pero que se asocie a una necesidad de una flexión mayor de 30 grados de la IFP para mantenerse con la reducción concéntrica. Esta clasificación en la actualidad se le da bastante importancia. Entonces, basándonos en esa clasificación, decimos que a las lesiones estables se les puede aplicar un vendaje solidario, se les puede aplicar una férula en la cual se mantenga el dedo en flexión de 30 grados para evitar que se vaya a subluxar en la extensión completa, o, yéndose un poco más a la segura, un bloqueo a la extensión dorsal a través del uso de una aguja según la técnica popularizada por Viegas. Ahora, cuando las lesiones son levemente inestables, según la clasificación de Stern, se sigue un protocolo de tratamiento similar. Sin embargo, se hace hincapié en que el seguimiento clínico y radiográfico es crítico, ya que si se produce una subluxación dorsal durante el periodo de tratamiento, hay que rápidamente rotular a esta luxofractura de inestable y cambiarla de categoría y pasar al tratamiento quirúrgico, que es lo que se recomienda para las luxofracturas de tipo inestables. Respecto a este grupo, existe una vasta literatura respecto al tratamiento. Y como ustedes habrán escuchado anteriormente, cuando existen múltiples técnicas descritas para una entidad patológica, es probablemente porque ninguna ha demostrado superioridad sobre la otra. Se ha descrito este sistema de tracción longitudinal popularizado por Schenk. Se ha descrito la técnica de la aguja de tope dorsal a la extensión, popularizada por Viegas. Se ha descrito el uso de tutores externos dinámicos, del cual tal vez el más famoso es el Suzuki Frame o marco de Suzuki, que alguna vez cuando hice mi fellow, el doctor Philip Banter me enseñó a hacerlo, pero encontré que era un poco difícil. Otra alternativa es más sencilla, que es el ligamento taxor, que busca el mismo principio de tutor externo dinámico, que en base a la distracción mantiene la reducción y permite la movilización activa y precoz. Otra alternativa, especialmente recomendada cuando el fragmento es único, grande y sintetizable, es la reducción abierta y la fijación con tornillos. Esto requiere de un abordaje volar, amplio, y que se luxa la articulación en forma de cañón de escopeta, que es el mismo abordaje que se utiliza para esta otra alternativa, que es la artroplastía de la placa volar, que es otra alternativa para este grupo de luxofracturas. Y finalmente, también se ha descrito la reconstrucción de todo el margen volar de la base de F2 en base a un autoinjerto de Emi Amate. Para complicar un poco más la cosa, hay algunos casos que nos llegan en forma tardía, 4, 6, 8 semanas o más. En estos casos hay que considerar liberar las estructuras dorsales, plantear una osteotomía, aporte de injerto, etc. Y las opciones se limitan, dado que es una articulación que probablemente puede presentar daños degenerativos por el paso del tiempo y la erosión que se produce en esta articulación subluxada. Entonces se puede plantear una artroplastía de la placa volar o una artroplastía con Emi Amate, como este caso, que era una paciente de Cauquenes que pasó
subluxada, o casi francamente luxada, alrededor de 4 a 6 meses, y le hicimos una reconstrucción con EMI Amate, y en esta técnica, al reconstruir el margen volar, esta paciente que había pasado con su dedo bloqueado, subluxado durante, no recuerdo exactamente, 4 o 6 meses, ella en el postoperatorio ya presentaba una recuperación de la movilidad al restituir la anatomía. Sin embargo, cuando se presentan fenómenos degenerativos, hay que ir dirigidamente a la artrodesis o bien a una opción que no tenemos gran experiencia, que es la prótesis interfalángica proximal. Les voy a compartir un caso que es un paciente de 60 años que presentó esta luxofractura dorsal. Nosotros utilizamos un tipo de tutor externo dinámico que es el ligamento taxor, y ahí se ven el intraoperatorio y la subluxación. Hicimos una reducción de la articulación ayudándonos con una aguja de tope dorsal. Se pasa una aguja en el punto central de la cabeza de la F1, que es el punto isométrico para la rotación. Con ayuda de una guía se pasa una aguja paralela a nivel de la diáfisis de F2. Posteriormente, con ayuda de ese instrumento que se llama el manote, se empieza a configurar el marco, se instalan los sistemas o dispositivos de tracción en base a elásticos y resortes, y se cierra el marco, y en este caso, que fue el primer caso que hicimos, el paciente está bajo anestesia general, pero ya se advierte que se puede realizar una movilidad sin presentarse la subluxación. Y este otro caso, un paciente, este es el resultado final. Y este otro caso, un paciente joven de 35 años que presentó esta luxofractura dorsal, como ustedes ven, asociado a un fragmento volar al menos de un 50%, que no se mantiene reducido con la férula, y en el escáner se ve el compromiso de la superficie articular. Le instalamos el mismo dispositivo del ligamento taxor, con un buen resultado del punto de vista de la reducción concéntrica por sobre la reducción anatómica. Este es el dedo meñique, y como ven en este video, con una movilidad francamente inmejorable, con una extensión completa y flexión completa también. Entonces me gustaría concluir diciendo que las lesiones estables de la articulación interfalángica proximal, esguinces, luxaciones que mantienen su estabilidad después de la reducción, tenemos que manejarlas con movilización precoz. Las luxofracturas dorsales son lesiones complejas y no disponemos de un consenso en la literatura para su manejo. Sin embargo, podemos recomendar que la reducción concéntrica debiera favorecerse sobre la reducción anatómica, y al menos en nuestras manos los mejores resultados los hemos obtenido con el tutor externo dinámico. Eso quería compartir, doctor Polanco. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias por la presentación, bastante interesante y extensa. Me tienes a mí escuchándote, yo soy de tu pie, pero realmente muy interesante tu presentación, porque realmente, bueno, yo les cuento que yo trabajé en la Mutual un tiempo, así que teníamos que ver hartas lesiones de mano. Y yo creo que el traumatólogo general tiene que conocer harto el tema de las lesiones de mano. Oye, te llegaron unas preguntas, Felipe, así que paso a leértelas para que podamos salir del tibladura. Te la manda Julio Hernández. Y te dice, bueno, hola Felipe, mi saludo ante todo. Cuando haces la reinserción o reparación con anclas, ¿a quién te anclas? ¿Y a quién reparas? Pues el área de los tejidos son terriblemente laxos, finos y se rompen con extrema facilidad. O usas dos anclas, quisiera que explicaran mejor esta parte. Y él mismo hace una segunda pregunta para que lo termines de contestar. ¿Cuándo haces artrodesis? ¿Y a quién y cuándo decides reparar con amates? Te lo dejo para que pueda responder al tiro, Felipe. Ya. Respecto a la primera pregunta, probablemente se refiere a esa reinserción que hicimos de la placa volar, y en esos dos casos, el ancla lógicamente la pusimos en el reborde anterior eran luxaciones puras,
que habían evolucionado con esta deformidad en forma de cuello de cisne y subluxación persistente al momento de extender en forma activa. Entonces, en esos dos casos, colocamos el ancla que fue una mini Mytek 2.0 y eso lo hicimos en el reborde volar de la F2 y afortunadamente en la placa volar era un tejido resistente y que pudimos reinsertar. De hecho, yo no sé si decir que la placa volar es un tejido laxo fino y que se rompe con extrema facilidad, porque ese es un elemento, como bien explicó el doctor Jara, importante en la estabilidad, y es algo parecido cuando alguien reinserta el ligamento colateral, ulnar colateral lateral del codo. Ese tipo de resistencia es la que ofrece al tratamiento quirúrgico. Entonces, en dos casos me ha tocado, no son dos casos míos, sino que me llegaron derivados de la región, ¿sí? Y en esos dos casos me ha tocado reinsertarlo con éxito y sin dificultad para reinsertarlo. Y respecto a cuándo hacer una artrodesis en vez de una reconstrucción con hemia mate, básicamente cuando hay artrosis, ya sea radiográfica o en el intraoperatorio encontramos que está con artrosis. Afortunadamente la paciente a la cual le ofrecimos, porque en realidad de reconstrucción con hemia mate lo he hecho una vez, y ese caso no tenía artrosis, porque la paciente lleva 4 meses, pero el fragmento, el fragmento que está desplazado hacia volar, ese se reseca en la técnica y se reconstruye con el autoinjerto de hemia mate. Veo otra pregunta que dice explicar bien lo que es la reducción concéntrica. Y es que el centro de la cabeza de la F1 tiene que estar en el centro de la superficie articular de la F2 y evitar la subluxación dorsal, que es lo que vimos que se identificaba con la radiografía lateral y el signo de la V descrito por Light. Felipe, una última pregunta más general, para los que traumatólogos generales que tienen que hacer urgencia. El tema de colocar agujas cuando quedan inestables las lesiones interfalángicas, del punto de vista de que estamos acostumbrados, yo por lo menos, a colocar agujas que pasan por las superficies articulares. ¿Qué detalle hay que tener con respecto a eso? ¿Se hace, no se hace? ¿Hay que dejarlo? ¿Mejor que lo haga otra persona? ¿O está establecido de que no produce mayor daño hacer pasar una aguja transarticular para mantener la reducción? Mira, dos cosas. Uno, cuando uno revisa la literatura, dentro de todas las cosas que están descritas, hay una técnica que lleva una aguja transarticular, puesta desde proximal, desde el dorso de la F1 hacia la base de la F2. Sin embargo, nosotros preferimos la técnica de Viegas, que es la aguja de tope dorsal, o dorsal pinning extension block, que es un bloqueo a la extensión, y esa técnica permite que el paciente haga flexión activa con la aguja en su lugar, ¿ya? Entonces no es una aguja transarticular, sino que es una aguja que no bloquea el movimiento, pero solo te bloquea los últimos grados de extensión, ¿ya? Entonces yo tal vez si tuviera que yo le recomiendo a mis becados que esa técnica es totalmente reproducible. Sin embargo, dentro de nuestra como pequeña evolución de los últimos casi 10 años que me ha tocado trabajar en cirugía de mano, inicialmente esa era mi técnica de elección, el Viegas, pero la, la presencia de edema notaba yo que era bastante, y pese a que uno instruía a los pacientes a movilizar en forma activa con la aguja en su sitio, invariablemente los pacientes sentían dolor, y en algunos casos incluso se irritaba y un paciente me hizo una celulitis del sitio de inserción de la aguja, y la verdad es que con la estabilidad aportada por el ligamento taxor o alguno de los dispositivos de tipo tutor externo dinámico, encuentro que el paciente puede movilizar desde prácticamente el día 1
sin los cambios inflamatorios que yo creo que se asocian a algún grado de inestabilidad con la técnica de la aguja de tope dorsal. Muy bien. Oye, Felipe, hay varias preguntas, un par de preguntas más, pero me gustaría que le tocara a José Luis, porque creo que lo que él va a decir también tiene que ver con las preguntas que hay y podemos hacerlas también junto con nuestra kinesióloga para que hagamos una respuesta completa. Así que voy a dejar a José Luis para que él haga su presentación de la fase 2 del interfalángica. De acuerdo. Muy bien. José Luis. Dale, José Luis, dale, estamos listos. ¿Me escuchan? Súper bien. ¿Tú no escuchas, José Luis? ¿Qué pasó? Uy, pero José Luis se nos fue. Se está viendo la pantalla de Nanjara. Dile que Pero no, Hernán, tienes que apagar tu video. apaga el... Pero José Luis no se... Como que se hubiera... ¿Qué me dijiste, Daniel? En la parte donde dice video, puedes apagar el video. Que te aparecía tu pantalla. ¿Ya ahí sí? Ahí perfecto. José Luis se nos perdió. Si quieres, el... Avanzamos con la Camila. Esto, pues, avancemos con la Camila. Sí. Camila, ¿tú puedes presentar? Hola. Hola acá. Hola Camila. Hola. Voy a compartir la pantalla. Se ve muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este webinar. Y bueno, a mí se me encomendó la misión de hablar sobre la rehabilitación de las lesiones de la articulación interfalángica proximal. Como vimos, hay una amplia gama de lesiones y por supuesto todos los casos son distintos, ¿cierto? Así que esto igual es como a modo general, ¿ya? Ya hablaron, ¿cierto?, de la anatomía y la biomecánica, por lo tanto yo solo quiero recalcar un poco la importancia de esta articulación. Por un lado, es la que tiene más amplio grado de movimiento, rango de movimiento, dentro de lo que es las articulaciones de los dedos, ¿ya? Y también que representa más o menos el 85% del movimiento al tomar un objeto. ¿Ya? Es importante reconocer el tipo de lesión y dar un tratamiento oportuno porque lo que queremos evitar principalmente es la rigidez, ¿ya? Por lo tanto, la movilización temprana es esencial para poder evitarla. Se estima que más o menos una movilización mayor de 3 semanas puede causar una pérdida permanente del movimiento que puede ser en mayor o más amplio grado dependiendo de cada lesión. ¿Ya?
hay dos problemas que se presentan en este tipo de lesiones y que es importante que les prestemos atención a la hora de hacer el tratamiento. ¿Ya? Por un lado es el edema y la rigidez, los cuales nos pueden llevar a un déficit ya sea en flexión o extensión, dependiendo de cada lesión. ¿Y qué es lo que buscamos con la terapia kinésica? Es poder realizar la movilización lo antes posible. ¿Y cuándo vamos a poder realizar esa movilización? Cuando podamos verificar la estabilidad de la lesión, de la articulación, y que ya es seguro moverlo sin causar más daño. ¿Ya? Dentro de lo que es la terapia kinésica nos vamos a enfrentar a tres situaciones. ¿Ya? Por un lado, una lesión estable, donde vamos a iniciar la movilidad en etapas tempranas, o sea, dentro de los primeros días, después de que haya consultado al traumatólogo, donde puede ser estable por que el tipo de lesión fue estable o porque ya cumplió con su periodo de inmovilización y ya o está inmovilizada de una forma que la mantiene estable. ¿Ya? Lesiones que son inestables, pero que permiten cierta movilidad, pero que tiene restricciones y también múltiples lesiones asociadas, donde podemos encontrar, hay casos de manos gravemente lesionadas, donde pueden haber también otras lesiones. Y en esa situación es importante el trabajo conjunto. En realidad, en cualquiera de estas instancias, es súper importante la comunicación entre el kinesiólogo con el médico, porque va a ser el que va a manejar en realidad qué tan estable o no es la articulación y cuánto uno podría mover. Y también la comunicación con el paciente, porque muchas veces a nosotros nos llega el paciente después de la consulta con el médico, con miedo, con ansiedad y con dudas también acerca de su propia lesión. Entonces, ahí es fundamental la comunicación para que se adhiera de forma correcta a la terapia. Y ahí es también donde surge como propuesta, en los casos que sea necesario realizar una operación, una intervención, a lo mejor hacer una evaluación preoperatoria, que esta comunicación entre estos tres actores parta antes, para sobre todo darle más seguridad al paciente sobre lo que va a pasar más adelante. Ya. El tratamiento kinésico tenemos que poner foco en una primera instancia en lo que es el edema, porque nos puede producir otro tipo de lesiones más adelante, la reeducación neuromuscular, prevenir la atrofia muscular y la desensibilización en caso de que hayan cicatrices o algunos puntos que estén generando problemas. Analizando el tratamiento kinésico según la fase de reparación, tenemos una primera fase que es la fase inflamatoria, donde sería ideal que todos los pacientes nos llegaran a los kinesiólogos en esta fase, ¿ya? Para así poder tener unos mejores resultados en cuanto a la movilidad, ¿ya? Lo primero que hay que hacer en esta fase va a ser el control del dolor, ¿ya? También lo más probable es que haya cierto grado de inmovilización, dependiendo el caso, el control del edema, porque va a ser la fase que va a estar en su máxima expresión, y si fuera posible, por supuesto, comenzar ya con el movimiento. Después, en una segunda fase, que viene siendo la fase fibroblástica, ya tenemos que seguir con el control del edema, pero dar mucho más énfasis a lo que es la movilización activa y asistida, ya principalmente porque aquí ya empieza la síntesis de colágeno de manera desorganizada, y el movimiento o la movilización que nosotros hagamos vamos a encontrar principalmente con un tope blando, ¿ya? Y es la fase de remodelación donde nuestro principal énfasis va a estar en recuperar el rango articular,
si no movemos de la manera adecuada y en los tiempos que corresponde, ese tope que antes era blando va a pasar a ser firme y podría traducirse ya en una limitación de movimiento que ya nos cueste más revertir. Es importante también, a pesar de que queremos lograr el ROM, no ser muy agresivo con la movilización. ¿Qué es lo que vamos a evaluar cuando nos enfrentemos a un paciente con estos diagnósticos? En una instancia, en la primera instancia vamos a evaluar el dolor, que puede ser a través de la escala EVA, el edema, por ejemplo, con la medición de los diámetros de la muñeca y del dedo, y la cicatriz en caso de que haya habido alguna cirugía, el estado, el color o si existen adherencias. También podemos evaluar la sensibilidad a través de la discriminación de 2 puntos o del tacto, la funcionalidad viendo el puño, el toque de los pliegues, los puntos Capagni, que evalúan principalmente la oposición del pulgar, pero también nos puede indicar cómo está funcionando los otros dedos, el ROM y la fuerza. No vamos a hacer esta evaluación completa a lo mejor en la evaluación inicial, porque va a depender de cada caso y qué tanto pueda mover o no el paciente. Probablemente en la evaluación inicial vamos a llegar solo hasta la cicatriz o la sensibilidad. Y ya más avanzada la terapia, a lo mejor cuando hagamos una evaluación después de las primeras 10 sesiones, vamos a poder incorporar la evaluación de los otros aspectos. El edema nos puede causar adherencias de los tendones también. Entonces, a pesar de que esto que está aquí representado son movimientos para evaluar o que se ocupan cuando hay lesiones de los tendones, ya sea flexores o extensores, es importante evaluar también que hay un correcto deslizamiento de estos, ¿ya? El edema, si no lo controlamos, termina actuando como un verdadero pegamento de los tejidos blandos, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos la posición de intrínseco plus, el movimiento que nos permite evaluar el tendón flexor común superficial, el extensor común sobre el metacarpo, también aislar el profundo del superficial. La otra es la postura de gancho para el deslizamiento selectivo del flexor común profundo. Y la última, que es el bloqueo del tendón superficial para evaluar el deslizamiento del profundo. La movilización, ya que en el fondo es lo que nosotros queremos realizar lo antes posible para evitar esta rigidez, ¿ya? Pero siempre cuando lo permita y cuando el médico considere que esa lesión ya está en un punto en la cual la podemos movilizar. Es súper importante también respetar la regla del no dolor. O sea, el paciente probablemente va a sentir una molestia, pero la idea es que no le duela realizar los ejercicios. ¿Ya? Ideal, sobre todo en las primeras sesiones, es que el paciente no se vaya con dolor y ojalá más aliviado. A veces ellos refieren, siento como la mano más suelta, el brazo más suelto, y las primeras sesiones, que el paciente se vaya más aliviado también nos logra tener una mejor adherencia a la terapia del paciente, ¿ya? Y no olvidar también los otros dedos de la mano y la muñeca, ¿ya? Porque de repente al enfocarse solo en el dedo y los otros también van a estar con poco movimiento, porque la mano en general va a estar con poco uso y nos puede traer como consecuencia una rigidez de la mano completa, ¿ya? El movimiento pasivo. Dependiendo también un poco de cada lesión, es recomendable comenzar con el pasivo y luego con el activo. La resistencia disminuye
más o menos 6 ciclos de movimiento pasivo, lo que no quiere decir que de repente necesitemos hacer más de 6 ciclos, ¿ya? El movimiento pasivo nos contribuye principalmente en disminuir la resistencia al deslizamiento, y el activo nos mejora la expulsión del tendón y nos impide, o sea, nos favorece que no se produzcan adherencias de este. ¿Por qué le da un poco importancia a la movilización también o deslizamiento de los tendones? Porque puede ser que la limitación del movimiento, si es que se adhiere el tendón, no esté dada por una rigidez articular, sino esta adherencia del tendón está haciendo que no se pueda mover como corresponde ese dedo. La movilización activa. Aquí vamos a tener dos casos de cuando la iniciamos o no, y esto por supuesto va a estar dado un poco por el tratamiento médico y la comunicación que nosotros tengamos con el médico. Vamos a tener las lesiones que son inestables, ya que van a requerir más tiempo de inmovilización para poder sanarlas, donde el movimiento activo lo vamos a iniciar a las 3 o 4 semanas, lo que es tardío si es que queremos prevenir la rigidez, ¿ya? Y la movilidad activa, pasiva o activa asistida, la vamos a poder comenzar recién a las 6 semanas. Es probable que este tipo de pacientes igual queden con alguna limitación dentro de su rango articular, y también ahí un poco tiene que uno sutilmente empezar a preparar el paciente, porque ellos generalmente después de la terapia esperan volver a tener su mano como si nada nunca les hubiera pasado, ¿ya? Por supuesto, siempre recordando que esto a modo general iba a depender lesión a lesión, paciente a paciente, ¿ya? Las lesiones que están estables, ya sea por el tipo de fijación que se le hizo, el tipo de vendaje que se le aplicó, ¿ya? El movimiento activo lo vamos a poder iniciar a la primera semana, y el movimiento pasivo o ya con más un poco de resistencia lo vamos a poder iniciar a las 4 o 6 semanas, de acuerdo a cómo vaya evolucionando. De repente puede ser que lo podamos empezar antes, ¿ya? Aquí también en la movilización activa, acompañar con el movimiento activo de los otros dedos y la muñeca. También porque el paciente, al ver que mueve la mano completa, le ayuda a mover mejor la mano lesionada, como que le da menos importancia al dolor, al miedo de moverla, ver que moverla toda. Ya, el masaje también es una acción importante que debemos realizar, ¿ya? Porque, como les comenté anteriormente, este tipo de paciente viene muchas veces asustado, con miedo, o a lo mejor en un principio miró en menos la lesión pensando que era solo un dedo, y al darse cuenta que incluso le cuesta vestirse, se da cuenta que es una lesión que limita mucho, ¿ya? El masaje estimula los receptores táctiles de la piel y nos va a generar un efecto que va más allá de la piel, ¿ya? Por la amplia representación cortical que tiene la mano. Entonces el paciente va a estar ahí, su cerebro recibiendo mucha información, dándole mucha importancia a su mano, y es necesario un poco ir bajando eso. Al inicio de la sesión, el masaje va a preparar los tejidos para la movilización, y también va a ayudar a que el paciente vaya perdiéndole un poco el miedo si uno parte con un masaje suave. Y al final de la sesión, también es bueno volver a aplicar masaje, ya que va a disminuir el dolor, y no solo quedarse en el dedo y en la mano, sino que también irse al antebrazo, porque producto de la inmovilización, lo más probable, y también como del temor del paciente, que esté contracturada toda la musculatura del antebrazo. Entonces siempre es bueno incluir también el masaje del antebrazo.
el tiempo que realizamos este masaje, la presión que vamos a aplicar sobre los tejidos va a variar de acuerdo a la tolerancia del paciente. Sobre todo el masaje, con este objetivo, tiene que ser grato para el paciente. ¿Ya? El masaje también nos va a ayudar en lo que es el control del edema. El edema aquí puede ser un problema muy importante porque va a disminuir la elasticidad cutánea y va a comprometer la tensión tisular. Eso se va a traducir en aumento de las presiones tisulares, disminución de la vitalidad y la función de la musculatura intrínseca, nos puede generar rigidez articular y bloqueo del deslizamiento tendinoso, lo que les comentaba anteriormente. Y aquí hay que estar muy atento porque se nos puede presentar un síndrome regional complejo que va a complicar toda la terapia. Entonces también hay que estar atento a que el edema no solo vaya disminuyendo, sino que también no vaya aumentando y vaya abarcando otros segmentos más distales a la lesión misma, ¿ya? Y ahí también ante cualquier como sospecha que uno vea que esto se puede estar produciendo, ojalá poder conversarlo con el médico también para controlarlo en su momento. Dentro de las técnicas del control del edema tenemos el vendaje compresivo, una técnica que se llama de cuerda enrollada, en que se propone poner una cuerda o una banda delgada, por ejemplo de Coban, enrollarla de proximal hacia distal en el dedo y mantenerla por 5 minutos como antes de comenzar la terapia u otras técnicas. Masaje de drenaje, donde incluimos el dedo, la mano y el brazo, ojalá, el posicionamiento y que se refiere a que la mano esté por sobre la línea del corazón, que esté levantada, y técnicas de bombeo donde en esta zona vamos a abrir y cerrar el puño. Entonces, cuando hay un edema importante y sobre todo en las primeras etapas, uno le da la recomendación al paciente de que ojalá cuando esté en su casa, descansando, viendo televisión, pueda poner el brazo un poco en alto y abrir y cerrar la mano y hacerlo cada cierto tiempo. Para tener mejores resultados, lo ideal es aplicar más de una de estas técnicas, ¿ya? En lo que es el manejo de las heridas y las cicatrices, también cuando haya una cirugía y nos enfrentemos ante esto, tenemos que ver que esa cicatriz vaya como corresponde, ¿ya? La fuerza que vamos a aplicar, sobre todo en la primera instancia, debe ser suave, porque también si uno hace demasiado intenso, podría provocar otros problemas. Movimientos circulares y profundos antes de los ejercicios del ROM, y estar atento a que la cicatriz no se esté volviendo hipertrófica o no esté aumentando de volumen, y en esos casos recomendar la compresión de esta cicatriz, ¿ya? En algunos casos, en algunas personas, la cicatriz queda más sensible, dolorosa al tacto, a la presión, ¿ya? Y ahí necesitamos aplicar técnicas que sean de desensibilización, donde vemos ahí diferentes texturas con las cuales aplicamos masaje a los pacientes, y en la imagen B es algo que nosotros podemos entregarle al paciente para que él se haga estos masajes en su propia casa, donde en cada uno de los extremos hay diferentes texturas. Ya, la fisioterapia, sabemos que hay múltiples elementos de fisioterapia, y en este tipo de lesiones vienen a complementar lo que son las técnicas de terapia manual, que son lo más importante, el masaje, la movilización, ¿ya? Y ahí tenemos el ultrasonido, el TENS, la crioterapia, calor superficial, que nos van a complementar a la realización de la movilización.
La fuerza, ¿cuándo la vamos a iniciar? Ya la vamos a iniciar en etapas más tardías del tratamiento, ya cuando la lesión ya esté estable, cuando hayamos recuperado el ROM o alcanzado el máximo que podríamos lograr y cuando se haya controlado el edema. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? La musculatura intrínseca de la mano, la musculatura extrínseca también, y el codo y el hombro, la musculatura del brazo en general. Y ahí vemos algunas imágenes de implementos que nos pueden ayudar en este aspecto. También es importante estar evaluando cuando ya sea el momento y rehabilitando lo que es la funcionalidad, los diferentes tipos de pinzas y agarres, donde hay algunos ejemplos, y objetos con los cuales podrían practicarla o rehabilitarla. Otro aspecto súper importante a considerar son las órtesis, ¿ya? Porque cumplen un rol fundamental dentro de la rehabilitación de este tipo de lesiones. Existe una gran variedad y su diseño va a variar según el tipo de lesión y el objetivo, ¿ya? Las órtesis son de manejo de los terapeutas ocupacionales y para que exista un óptimo resultado también, por supuesto, nos vamos a tener que comunicar con ellos para saber bien cuál es el objetivo de la órtesis, cuál es la indicación del uso, y también como kinesiólogos, si vemos que le está generando alguna molestia al paciente, poder comunicarlo. Y hay algunos ejemplos de diferentes tipos de órtesis. Como conclusiones de qué es lo que hay que considerar a la hora de hacer la terapia kinésica, nuestro principal objetivo va a ser la movilización precoz, por supuesto, para evitar la rigidez de la articulación. Nuestra primera acción va a estar enfocada en controlar el edema por todas las complicaciones que este puede traer, como les comenté, la adherencia de tendones o que se instale un síndrome de dolor regional complejo. Evaluar y manejar de manera correcta la función muscular y articular garantiza lograr un adecuado movimiento y funcionalidad. Por lo tanto, tenemos que estar siempre revisando cómo va avanzando la movilidad de esa mano. Cuando ya está sin alguna férula de inmovilización o con un vendaje ya más ligero, algo que a mí me ayuda a ver cómo va avanzando es preguntarle al paciente en una primera etapa qué cosas como de su vida diaria no puede hacer. Por ejemplo, algunos comentan: no puedo agarrar la manilla de la puerta y abrir la puerta, no puedo abrir la botella o no me puedo abrochar la camisa. Entonces uno va preguntando si va recuperando la posibilidad de hacer esas acciones, y también un poco nos permite orientar cuáles son las deficiencias que estamos teniendo, ¿ya? Y en eso está lo importante que es tener una buena comunicación con todo el equipo, ¿cierto? Con el médico, con el paciente, con el terapeuta y el kinesiólogo, para así tener un óptimo resultado en la funcionalidad del paciente y recuperar la lesión. Y eso es mi presentación. Muchas gracias, Camila. Me avisa José Luis que está en el computador de Hernán, así que vamos a ver a Hernán Jara con una nueva voz, ¿eh? Así que para que se recuperó de su voz, así que ya, José Luis, dale nomás porque hay varias preguntas para que puedan comentar entre todos después las respuestas, por favor. Así que tienes que salir del compartir, Camila. Sí, lo que me dije. Para que te dije. ¿Me escucha bien ahí? Sí, muy bien. Ya. O sea, oye, no era el problema del computador de Hernán, era Hernán. Dale. No, pero ya estamos bien ya. Vamos a dejar la presentación anterior. Yo pensé que era un problema de los waffles del computador.
Bien, muchas gracias por la paciencia. El problema técnico ya se solucionó. Y afortunadamente ya Hernán con la parte anatómica, Felipe ya dio mucha información de las clasificaciones. Y me tocó ver la parte menos frecuente, que son las luxofracturas que se van a volar. Y las tipo pilón, que son las dorsales pero tipo pilón. Entonces, para reforzar quizás lo que dijo Hernán, con esquemas, es que entre la F1 y la F2 tenemos una vista volar, tenemos los cóndilos mucho más prominentes que la base de la F2, y eso la anatomía se arregló con la placa volar, que tiene íntima relación con las poleas cruciformes, la C1, la C2, con la A3, ya dijimos con la F1, con la F2, pero también aquí sacamos los tendones, entonces también tiene relación con los flexores y con las bandeletas laterales, vale decir, se está comunicada con toda la interfalángica, y por eso duelen tanto cuando uno se hace un esguince de la placa volar, sin llegar a fracturarse el hueso. Duelen muchísimo porque está todo interconectado, y eso hace que ayude a la estabilidad. Lo más probable es que los participantes no hayan escuchado placa volar. Nosotros estudiamos medicina, en anatomía no se nombra, y en traumatología, cuando uno pasa por mano, recién la conoce, sin embargo, da mucha patología, como dijo Felipe anteriormente, y yo se las quiero mostrar ahora. Vamos a verla desde el otro lado, vamos a ver desde el dorso, vamos a sacar la F1, y nos vamos a quedar solamente con la F2, en donde la placa volar vemos en este color naranjo abajo, que se tiene dos prolongaciones que van hacia la parte de la F2, debajo de los tendones. Tenemos arriba la bandeleta central y tenemos el ligamento colateral, en que está, según las publicaciones, entre un 30, un 40, un 50, pero la cosa es que depende de donde sea la fractura. En este caso, cuando la fractura está por dorsal al ligamento colateral lateral, se nos va a producir este desplazamiento y va a producirse una fractura o una luxofractura dorsal. Distinto cuando la fractura es en la zona de inserción de la bandeleta central, en donde se va a producir, y cuando se disocia, se va a producir una luxofractura volar, que son las mucho menos frecuentes que las dorsales. Y esto se asemeja mucho, como dijo Hernán, se asemeja a la rodilla, la interfalángica proximal, y esto se asemeja mucho a una fractura avulsiva de la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces tenemos esos dos mecanismos, y lo que me tocó ver son en este caso, las luxofracturas tipo pilón. Las tipo pilón no tenemos dónde sintetizar, y Felipe nombró varias técnicas, y las que yo más conozco es el armado de Suzuki, actualmente el ligamento taxor, que es mucho más simple y mucho más efectivo, y lo otro es la artroplastía parcial con Emiamate. Este es un caso de Felipe, del doctor Pizarro, que es un varón de 25 años, un accidente de tránsito, politraumatizado, tenía fractura de fémur, tenía esa fractura de la falange, y aquí afortunadamente se ve la fractura de la interfalange proximal, pero muchas veces, por ser una radiografía de mano, no se ve bien. Por lo tanto, y ya los becados están bien aleccionados, hay que tomar una radiografía de dedo, AP y lateral, porque muchas veces, a veces son pequeñas subluxaciones y se pasan, y al mes ya es tarde. Y en este caso le hicieron el ligamento taxor con la reducción concéntrica, con esa consolidación y con esta función que es en realidad extraordinaria para ese nivel de lesión, de destrucción de la interfalángica. La frente con un puño casi completo.
El otro tipo de tratamiento para estas lesiones donde no podemos ya reparar nuestra superficie articular es la artroplastía parcial con hemiamate. El hemiamate o hueso ganchoso, primero sacamos estos restos que en realidad eso se ve, son pedacitos osteocondrales, retiramos todo lo que esté inestable, después nos vamos al hemiamate, que es la parte dorsal de esta parte del hueso ganchoso, normalmente entre cuarto y quinto metacarpiano, y sacamos un fragmento que tiene algo de cartílago, lo damos vuelta y lo colocamos en la base de la F2, que es la que está con el déficit, que es lo que resecamos, el déficit de óseo. Son injertos libres, no son vascularizados, sin embargo, se incorpora muy bien, tiene mucho hueso esponjoso, y al cabo bueno, para llegar a esto hay que hacer un abordaje molar, y esta es la parte quizás que no nos gusta mucho. Tenemos que meternos por el lado del tendón, se sacrifican las poleas cruciformes y la A3, y desplazamos el tendón, y ahí hacemos esta maniobra, que es la maniobra cuando se quiebra el cañón de escopeta, que es muy cruenta cuando uno la ve, porque en el fondo es doblar un dedo hacia atrás, pero es la única forma de exponer las superficies articulares, como ven a la derecha. Ahí es donde resecamos toda esta parte que está con minuta, y ahí es donde se coloca el injerto de hemiamate. Por ejemplo, este caso es un varón de 24 años, un accidente laboral, se cayó de 2 metros, y toda la fuerza fue en su dedo índice. Es importante el índice para la pinza, estaba con minuta, como vemos acá en el escáner, tenía una parte osteocondral que estaba impactada, así que se decidió hacer el hemiamate, se resecó, calzó bastante bien, y como vemos ahí a los 2 meses está completamente consolidado, a pesar de esa pequeña o esa mínima gap, movía bastante bien, y aquí lo importante es la rehabilitación. En este caso tiene 2 tornillos, como ven acá a la izquierda, y con 2 tornillos se puede, una vez que las partes blandas estén cicatrizadas, que a las 2 semanas sacamos los puntos, y ahí empieza la kinesioterapia, pero con todo. ¿Qué diámetro son esos? Estos son tornillos de 1,5 milímetros de la Compact Hand, son chiquititos. Y nos vamos ya a las menos frecuentes de todas, que son las luxofracturas volares, donde el fragmento distal se va hacia abajo. Y la clasificación es fácil: estables o inestables. Las estables son estas fracturas o esas luxaciones con pequeñas fracturas, en donde no se disocia el aparato extensor, y luego de la reducción, con una férula de este tipo o una férula de aluminio recta en la urgencia, se deja en extensión y no hay ningún problema. Lo que sí, no hay que dejar mucho tiempo las férulas, o sea, no más de 15 días. Yo trato de dejarlas incluso 10 días, que ya pase el dolor y empiece a mover. Sin embargo, hay otro tipo de luxofractura en donde sí se produce completamente la luxación y el fragmento se disocia, y sí tenemos que fijarlo. En este caso es un abordaje dorsal, al cual estamos más habituados, también con tornillo de 1,5, tratando de no dañar la zona de inserción del tendón extensor, como en este caso, en donde se ocupó una pequeña landela así, porque era muy finito el segmento. Y por último, y estas no están descritas, pero sí, como hay pilones que se van a dorsal, también hay unas con minuta y pilones que se van a volar, y estas son más bien como caso clínico, pero esta es una mujer de 23 años, que tuvo un accidente de automóvil y lamentablemente se le tomó una radiografía de la mano. Por lo tanto, no la vio el traumatólogo de la urgencia, y llegó al mes ya al policlínico con esa radiografía cuando se tomó una API lateral. Está con minuta, no se puede sintetizar, así que yo opté por una técnica que estoy haciendo ya en varias articulaciones de la muñeca hacia abajo, que es la placa puente,
y en este caso además hubo que agregarle una aguja porque la parte radial no se pudo tomar con la placa, y era alineada, es lo mismo que el tutor de Suzuki, pero esta va por dentro. Bien alineado, concéntrico, y la aguja se sacó al mes, y la placa se sacó a los 2 meses. Quedó alineado, quedó concéntrico, quedó con un déficit de extensión, pero para la lesión que tenía, en realidad esta niña quedó muy, muy agradecida. Como le digo, esto es un caso anecdótico, es ya lo máximo de las luxofracturas volares, pero se puede dar. Y por último, una visión de Talca, que estoy yo feliz acá en Talca, y esta fue la última lluvia que nos dio un pequeño arco iris. Así que muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. El único problema es que nos dio hambre con las papitas fritas, oye. Yo lo estaba comiendo. Muy bien, pero no hay problema. Muy bien. El dueño del computador está... Oye, quiero aprovechar para que todos contesten, porque también es una pregunta que puede contestar la Camila también. Es con respecto a la inmovilización. ¿Cuánto tiempo una interfalángica estable tiene que quedar inmovilizada? Aquí comentan sobre cómo es el concepto de la artroplastía a nivel nacional, qué tan frecuente es una cosa que se puede hacer en varios centros, cómo es la realidad, o a nivel hospitalario, cómo se dan ese tipo de tratamiento para cualquiera, para el equipo. ¿La de Lemia Mate? O prótesis. Deja ver. Yo creo que se prótesis referían no tenemos. Parece que con respecto a artroplastía salía, no sé si era... Yo creo que se referían a las prótesis. A las prótesis, sí, parece que era referente a las prótesis. Entonces, ¿qué experiencia tienen ustedes con respecto a estas lesiones y uso de prótesis? O uso de... eso. La verdad es que yo no tengo ninguna experiencia con prótesis interfalángica proximal. Las únicas prótesis que hemos puesto son unos espaciadores para las metacarpofalángicas. Y no sé si José Luis tuvo ocasión de participar, a lo mejor cuando estuvo en España, de alguna prótesis para interfalángica proximal. Sí, en el Kaplan Ferreres colocaba harta prótesis, pero son distintos los espaciadores. Es una prótesis de rodilla en miniatura y cementada. Tiene sus 2 cóndilos, sin el inserto de plástico, sí. Y en ese tiempo eran de pirocarbono, ahora no sé en qué estarán, pero en Chile no tenemos stock, no era difícil colocarla, pero sí era muy difícil controlarla, porque vi varias luxaciones, es complejo, necesitamos buenos estabilizadores para mantenerla. Vi algunas luxadas que eran un dolor de cabeza. Perfecto. La otra pregunta que había era con respecto a la aguja que le colocabas por dorsal para dar la estabilidad a la interfalángica. ¿Cuánto tiempo la dejabas ahí, Felipe? 4 semanas. Perfecto. Eso le permite hacer flexión de la interfalángica, ¿no? De hecho, antes de la cirugía ya hay que instruir al paciente de que la aguja de tope dorsal le lleva, entre comillas, movilización activa precoz en todo lo que es flexión. Pero como dije antes, tal vez al principio yo pensaba que era por falta de colaboración del paciente, pero yo creo que la estabilidad aportada por la aguja de tope dorsal no es la misma que con el tutor dinámico, y el paciente se le hincha el dedo y como te digo, esa inestabilidad incluso se puede inflamar bastante, una vez un paciente desarrolla una celulitis, pero esa aguja le lleva movilización desde el momento en que se instala. Perfecto. Hay una pregunta para Camila con respecto a los pacientes con dolor regional complejo. Sabiendo que es un cuadro cuyo manejo es multidisciplinario, en tu experiencia, ¿cuáles han sido los factores clave en el progreso de la rehabilitación de dichos pacientes? ¿Cuáles son los tips o los hitos que hacen de que un paciente ande bien y no quede con secuelas?
Bueno, lo más importante es cuando se presenta ese problema es que deje de existir dolor, ¿ya? Eso va a depender en parte por el manejo médico que se le dé, pero dentro de lo que es la terapia kinésica no hay que hacer ninguna acción que le genere dolor al paciente, ¿ya? Hay que tener cuidado porque de repente hay algunos que uno los va a tocar y al primer como contacto con la piel ya les duele mucho, entonces hay que masaje suave, movilización también, siempre y cuando que no le duela, pero un poco un momento de pausa de exigir las articulaciones, el ROM, la fuerza, y eliminar el dolor. Perfecto. Eso, Oye, complementando eso un poco, uno tiene el concepto de que en las manos se usan muchas férulas dinámicas, principalmente para lesiones de flexores. ¿Tienen algún rol las férulas dinámicas acá en las interfalángicas para todo el equipo? Cuando, para la rigidez, claro que sí. Para la rigidez interfalángica, las férulas dinámicas son fundamentales, ya sea para extender o para flectar, las manejan muy bien los terapeutas. Correcto. Entonces, lo importante es que sea precoz, o sea, cuando no mandarlos a los 3 meses, 4 meses, ya cuando no se puede mover nada. Ya cuando uno ve que la movilización activa no está dando, hay que mandarlo rápidamente. Perfecto. Y en el caso que mostraste, José Luis, con respecto a ese paciente que le pusiste esa placa, claro, a los 2 meses uno dice qué posibilidades de rigidez queda y no será no llevará una artrodesis sin fijación propia, sino que por rigidez en ese paciente. ¿En qué caso tú decides eso o una artrodesis formal? No, las placas puentes son igual que un tutor, no se abre solo la piel. No se toca ni cápsula, ni ligamento, nada, se pone por encima. Lo mismo hacemos en la muñeca y lo mismo estamos haciendo carpo metacarpiana, incluso metacarpofalángica. Pero siempre y cuando sean fragmentos no sintetizables o sean lesiones ligamentosas que no podemos manejarlas con suturas. Correcto. No, la pregunta ahí con respecto a que con todo ese tiempo y el tiempo en la que no se mueve la articulación, se logra mover después de haber colocado un tutor interno con esas características. Sí, al no abrir la cápsula se puede. Lo más importante es que la cápsula no se afecte. Un poquito más. Siga su... Y bueno, la otra articulaciones se sigue moviendo, si no se pegan los tendones. Perfecto, perfecto. Oye, ya no han llegado más preguntas, así que tampoco tengo muchas más. Oye, quería agradecer a todos y nuevamente lo que sí voy a... Si pueden salir y compartir un poquito la pantalla, no sé quién... ya voy a poner ya entonces. Voy a poner agradecerle a todos la posibilidad de que hayan presentado su experiencia y su conocimiento. Quiero invitarlos, como les digo, para la próxima semana, para los que... ¿Se ve la pantalla, no? Sí. ¿Sí? Ok, entonces para la próxima reunión, que va a ser que también auspiciada por la CHOT, con la filial Centro Sur, y como les digo que estará un tema de tobillo y pie, que estará el doctor Marcelo Jara, que trabaja en la Clínica de Salud Providencia, también es miembro de la CHOT. Voy a participar yo como parte del equipo tobillo y pie del hospital, para convidarlos y participar. Y nuevamente los dejo invitados para la reunión que se va a hacer el 4 de julio, que es una reunión de la filial con el comité de columna para que pueda ingresar, para que podamos ver el tema de columna y ingresa alguien de nuestra zona. Así que agradecerle a todos y obviamente agradecer a Daniel por su amabilidad en prestarnos su plataforma, y creo que esto ha sido realmente muy bueno. Los felicito a todos por las presentaciones, porque realmente
muy explicativas. ¿Ah? Se nota que son muy docentes y eso se agradece. ¿Ah? ¿Okay? Así que si alguien más quiere decir alguna cosita, porque ya estamos en una hora bastante prudente, los dejo a algunos si quiere comentar alguna cosa. Daniel. No, las gracias a todos por la participación y a los expositores. Así que felicitaciones, estuvo súper bueno. Muy bien, felicitaciones a todos y nos vemos para el próximo viernes para los que se quieran compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Listo. Gracias a todos. Chao, Luis. Chao, Hernán.